Hola, ¿qué tal, cracks? Aquí estoy un día más en Mundo Maldini. Bueno, ya sé que os gusta porque tenéis muchos likes y muchos comentarios estos vídeos conduciendo, que yo conduciendo siempre como que me inspiro. Ya hemos hecho varios, habéis visto los 11 del Barça, el 11 del Madrid y hoy toca los 11 del Atlético de Madrid. Vamos a parar un momentito aquí porque este es un cruce aquí un poco más complicado, así que vamos a salir bien primero porque la seguridad ante todo, eso es lo principal. La seguridad ante todo, y vamos a hablar de 11 jugadores. Para mí, vuelvo a decir lo mismo que dije en los otros dos vídeos. Esto no se trata de hacer un 11 en el campo, de hecho no hay ningún portero. Se trata de hacer 11 jugadores que para mí son emblemáticos por muchas cosas, por su nivel futbolístico, por lo que han supuesto, lo que han significado como futbolistas. No vale su etapa de entrenador. Ya haremos otro día los mejores entrenadores del fútbol español, etcétera, etcétera. Bueno, para mí el número 11 va a ser Forlán. Forlán ganó, me parece una cosa fundamental, que, bueno, aparte de los títulos que ganó una Europa League, ganó una Supercopa con el Atlético de Madrid. Forlán ganó la Bota de Oro siendo jugador del Atlético de Madrid, máximo goleador europeo en 2009, y eso me parece a mí que es algo que el Atlético tiene grabado yo creo que tiene que estar entre los 11 mejores, porque es evidente que para un delantero ser goleador es fundamental, y Forlán lo era. Forlán dio muy buen resultado al Atlético de Madrid, además incluso jugando lejos del área en algunos momentos, y yo creo que tiene que estar el número 11, así que el número 11 es Forlán. Que por cierto, un día haremos un vídeo de Forlán aquí en Mundo Maldini que os va a encantar, y vamos incluso a hacer cosas del padre, porque el padre jugó el Mundial del 74, por ejemplo. Bueno, el número 10 va a ser el Cholo Simeone. La verdad que el Cholo Simeone está haciendo más como técnico todavía que lo que hizo como jugador del Atlético de Madrid. Porque seguramente cuando él se vaya del Atlético de Madrid, que se irá tarde o temprano, lógicamente, porque nada es eterno, ni siquiera él dirá que... Todos diremos que hizo muchísimo como técnico, que llevó otra vez al Atlético a lo más alto de Europa, a ser un equipo importantísimo a nivel mundial. Pero como jugador, él es un hombre clave en el doblete, en el famoso doblete de Radomir Antic, en ese doblete de la 95-96. Él está en dos etapas en el Atlético de Madrid, dentro de lo que él significaba, el Cholo, el trabajo, la garra, la constancia, la capacidad de liderazgo, que se veía que iba a ser técnico, creo que fue muy importante en aquel equipo. Así que para mí el Cholo va a ser el número 10. Y es verdad que me influye un poquito su etapa como técnico, pero solo muy poquito, Así que ese es el 10. El 9 va a ser Collar. Collar fue un jugador al que seguramente no habéis visto muchos, bastante técnico, y es uno de los jugadores clave del Atlético de los años 60, que gana 3 copas, gana una liga, y es uno de los jugadores clave de la Recopa del 62, que veremos un día en Mundo Maldini, que es el primer título europeo del Atlético de Madrid. A mí me parece que Collar tiene que estar entre los 11 primeros, y ahí está Collar. Vamos a ver a muchos jugadores contemporáneos, pero también a muchos jugadores más antiguos, ¿no? Como en el Barça, que habréis visto el vídeo, son casi todos jugadores, digamos, de la era en color, ¿no? Bueno, Collar el noveno. El octavo va a ser Calleja. También Calleja es un jugador clave en la historia del Atlético de Madrid. Calleja jugó 424 partidos con el equipo, 424 partidos, ganó 4 copas y ganó 2 ligas con el Atlético de Madrid. Y me parece a mí que Calleja, que estuvo pues desde la mitad de los finales de los 50 hasta principios de los 70, es decir, una década entera, casi entre 14 años del Atlético de Madrid, me parece que fue un jugador muy importante y tiene que ser el número 8. El número 7 va a ser para el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, que es Escudero. Nadie ha metido más goles que Escudero nunca en la historia del Atlético de Madrid. 150 goles, estuvo 13 años y es una etapa del Atlético, lógicamente, no tan brillante como otras, seguramente más contemporáneas. El Atlético ha tenido, bueno, lo que dice la canción, os acordaréis de el anuncio del Mono Burgos saliendo de la Alcantarilla, ¿no? Cuando volvió a Primera División. El Atlético ha conocido jugar una final de Copa Europa y perderla, bajar a Segunda División, volver a subir a Primera División, volver a jugar otras 2 finales de Champions, volver a perderlas, es decir, ha conocido estar arriba y estar muy abajo también, ¿no? Con lo cual, esta etapa no fue una etapa muy gloriosa, pero creo que tiene que ser el 7º. El 6º va a ser Paulo Futre. Para mí Futre, al que conocí personalmente, le conozco personalmente, y me parece un jugador realmente fabuloso. O sea, yo creo que en la época en la que Futre, que además gracias al fichaje de Futre llega Jesús Gil al Atlético de Madrid, Futre venía de jugar esa final de la Copa Europa fantástica con el Oporto ante el Bayern de Múnich en el 87, de hacer esa jugada majestuosa, impresionante, que no fue gol al final, porque esa jugada se le va fuera, pero es una jugada descomunal ante Jean-Marie Paf.
Futre llegó como una de las grandes estrellas del fútbol mundial al Atlético de Madrid y aquí lo demostró. Tiene sus detractores. A mí me parece que era un futbolista verdaderamente espectacular. Es verdad que a veces abusaba un poquito del engaño, de tirarse en el área, pero hablamos de un jugador de una capacidad tremenda. 173 partidos en Primera División y 2 copas del Rey ganó Paulo Futre. Así que para mí va a ser el sexto. Estamos ya casi en los 5 primeros, ¿eh? Seguro que muchos hinchas del Atlético de Madrid están echando en falta algunos nombres, luego hablaremos de algunos más que no van a estar. Por ejemplo, Schuster no va a estar en este 11. Kiko, mi buen amigo Kiko, se va a enfadar conmigo, pero tampoco va a estar. Pero sí que va a estar como número 5 Fernando Torres. Que sí, que ya sé lo que pensáis, que Torres al final, pues en cuanto a títulos con el Atlético, pues que hay muchos jugadores que han estado muy por encima, es verdad. No, otra cosa es con la selección, por supuesto, pero Fernando Torres yo creo que representa mucho el Atlético de Madrid, es adorado, es idolatrado por muchas cosas, porque es de la cantera y por cómo surgió siendo muy jovencito, porque digamos que su nacimiento en Atlético es justo cuando coincide el equipo que se baja a Segunda División y esa etapa en Segunda División que fueron 2 años con Fernando Torres yo creo que era un poco el punto de enganche de la ilusión absoluta para los atléticos. Le han visto crecer, le han visto volver otra vez después de su paso por la Premier, por el fútbol italiano, y yo creo que Fernando Torres, dentro de lo que ha sido, que yo creo que Torres tiene varias etapas en su carrera. El Torres del Liverpool, del último Atlético antes de ir al Liverpool, y del Liverpool era un jugador impresionante. Voy a poner unas gafas, es que me está entrando un poco aquí de... si no os importa, con esta pinta ya va a ser un poco de bochorno, pero llevo unas gafas de sol, bien ahí, ¿no? Claro, hay que estar preparado para la vida, para todo, para el coche, para todo. Bueno, y estamos hablando de Fernando Torres. Fernando Torres, cuando llega al Liverpool, era un futbolista con una explosividad tremenda, con una capacidad... Tú le ves jugar arrancando desde atrás en aquella época, luego lo fue perdiendo, lógicamente, pero creo que Torres ha tenido etapas de su carrera siendo uno de los grandes delanteros del momento, no tengo ninguna duda. Y desde luego tiene que estar en el púlpito de uno de los grandes del Atlético. Así que va a ser el número 5, Fernando Torres. El 4, y veremos cuánto tiempo está, porque estuvo a punto de irse al Barça, ya sabéis de quién estoy hablando, es Antoine Griezmann. Ya sé que Griezmann, lógicamente, no está en el corazón de los atléticos como Fernando Torres, eso es verdad, pero, a ver, el Atlético tiene, creo que seguramente salvo Paulo Futre, el Atlético no había tenido en toda su historia, llamemos un galáctico, un jugador realmente del top absoluto mundial, y Griezmann lo es. De los 3 primeros, 4, 5 primeros como mucho, pero Griezmann es un top mundial sin ninguna duda. A mí me parece que Griezmann, y creo que me quiero detener un poquito en el tema de Griezmann, porque yo creo que a Griezmann le mejora mucho el Cholo. El Cholo es un mejorafutbolistas, lo ha hecho con muchos, lo ha hecho con Gavi, por ejemplo, y lo ha hecho con Griezmann. Griezmann llegó al Atlético siendo un jugador de la Real Sociedad, un jugador de banda, que es verdad que le ves jugar en aquellos partidos en segunda, y es verdad, y en la selección sub-21 francesa le vamos a ver también en Mundo Maldini, donde juega a veces también bastante por dentro, eso es una realidad, pero era más un extremo, realmente. Y Griezmann poco a poco en el Atlético ha sido haciendo más futbolista, gracias al Cholo y a su talento, por supuesto, y jugando más posiciones más centradas, jugando más cerca de ser un número 10, haciendo más cosas, ¿no? Y bueno, el Atlético tiene un campeón del mundo con la selección francesa, jugador que ha estado optando al Balón de Oro hasta el último instante este año, así que me parece a mí que el número 4, es decir, en los 3 primeros, pero el 4 va a ser Griezmann. El tercero va a ser Adelardo, futbolista descomunal, espectacular. Adelardo era un jugador de un gran talento, jugó 585 partidos con el Atlético de Madrid, Adelardo, y bueno, para mí eso, me voy a quitar ya las gafas otra vez porque ya no hace sol, así que con vuestro permiso me las vuelvo a quitar, y digo que Adelardo es el jugador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid. Llegó en los años 60, a mitad de los 60, ganó 3 ligas, ganó 5 copas y ganó la Recopa del 62. Y yo creo que por lo que ha significado en el club, históricamente Adelardo va a ser el número 3. Estamos ya en el top 3. ¿Quién va a ser el número 2? Va a ser José Eulogio Gárate. Que muchos diréis, pues es que Adelardo incluso fue más que Gárate en el Atlético de Madrid. Bueno, pues sí, es probable que pueda serlo, que pueda ser incluso un poco más, pero Gárate ganó 3 ligas, en los 70 las 3, insisto que era una etapa del Atlético que no tenía, digamos, tantos títulos como ha podido tener, o tan cerca de los títulos como ahora, ¿no? Ganó la famosa Intercontinental, que el Atlético la juega por ser subcampeón de Europa, porque pierde la final contra el Bayern, como sabéis, pero el Bayern no la quiere jugar y la juega el Atlético y la gana a Independiente.
Y yo creo que Gárate era, bueno, un delantero con una habilidad tremenda, un delantero goleador, un delantero fino, inteligente. Me parece que representa muy bien lo que era en aquella época el Atlético, jugadores de muchísima calidad. Hay una eliminatoria de Copa de Europa, y ahora voy a decir quién es el número 1, aunque yo creo que no hace falta ni que os lo diga a estas alturas, porque es el único que va a faltar en la lista y va a ser el número 1, evidentemente. Pero me parece que el Atlético tiene varias eliminatorias. Vamos a hacer aquí en Mundo Maldini un día un repaso a lo que fue la trayectoria del Atlético en esa Copa de Europa del 74, con esos 2 partidos contra el Celtic, porque la gente se acuerda solo, o mucha gente, de la batalla campal de un Atlético evidentemente muy duro en aquel día, del empate a 0 en Glasgow en la semifinal. Pero es que en el partido de vuelta el Atlético le pega un baño al Celtic espectacular, porque aquel Atlético jugaba realmente muy bien al fútbol, aquel equipo. Y por supuesto en aquel equipo jugaba el que va a ser para mí el jugador más importante de la historia del Atlético de Madrid, que es Luis Aragonés, por lo que ha significado en el club, por ser de la casa, por todo lo que ha hecho, por su talento como futbolista, por su forma de ser también tan peculiar. Es un personaje en todos los sentidos, histórico para el fútbol español y para el Atlético de Madrid, Luis Aragonés, con ese golpeo de balón, aquel disparo que bate a Mayer y que tiene al Atlético tan cerca de ganar una Copa de Europa, que al final no puede ganar en el 74, por ejemplo, por todo lo que ha significado Luis, por los años en los 70, donde aquel equipo era un equipo también dominador, porque luego por supuesto fue entrenador, y porque así yo creo que es el personaje más importante, sinceramente, de la historia del Atlético de Madrid, Luis Aragonés. Así que para mí va a ser el número 1. Se quedan fuera algunos, ya digo que Kiko se ha quedado fuera, seguramente estaréis echando en falta alguno más, pues probablemente sí, de los años 50, años 60, pero creo que es un 11, bueno, bastante equilibrado. ¿Qué pensáis? ¿Pondríais más arriba a uno, a otro? ¿Estaréis de acuerdo con Luis el primero? ¿El Cholo quizá demasiado atrás? ¿Qué os parece Escudero? ¿Qué pensáis de Gárate? Si tiene que ser el número 2, quizá Adelardo el 3, ¿qué pasa con Griezmann? Si está muy arriba, si no está muy arriba. En fin, gracias por estar ahí. Este ha sido un vídeo muy especial porque yo tengo mucho amigo colchonero y es un equipo realmente para disfrutar, el Atlético de Madrid. Aquí estaremos otro día más en Mundo Maldini. Un abrazo, chao, gracias, chao, chao.